Lectura de la traducción de la transcripción de la audiencia del 25 de marzo de 2022 en el caso El Pueblo contra Nazón García. La Corte. Se inicia la sesión. Este es el caso del Pueblo contra Nazón García. ¿Pueden ambos abogados presentes en la Corte anunciar sus comparecencias? El señor García está presente. Está siendo asistido por una intérprete de español y solicitaré que ella anuncie su comparecencia en un momento. Que los abogados anuncien primero. Señor Mason. Buenos días, su señoría. Caleb Mason de Berksman, Jackson y Quinn, representando al señor García, que está presente ante la Corte y permanece en custodia. La Corte. Gracias. Señora Callahan. Diana Callahan, de parte de la Fiscalía. La Corte. Y aparentemente tenemos a una fiscal general en el teléfono. ¿Puede esa persona anunciar su comparecencia? Señora Fusco. Sí, su señoría. Patricia Fusco, de parte de la Fiscalía. La Corte. Y ahora podría la intérprete de español anunciar su comparecencia indicando si tiene un juramento en el expediente y cuál es su número de intérprete. La intérprete. Paola Cícolo, intérprete del idioma español certificada. Juramento en el expediente 300626. La Corte. Gracias. Esta es una moción 995. La Fiscalía ha presentado una 1050. La defensa ha presentado una oposición a la 1050. ¿Alguien desea añadir algo a lo que sea que hayan escrito en sus documentos? Señor Mason. Señor Mason, yo, brevemente, su señoría. La Fiscalía y yo hemos estado deliberando desde que la Fiscalía presentó su solicitud de aplazar esta audiencia con el objetivo de intentar llegar a un acuerdo que atendiera tanto a la solicitud de la Fiscalía de tiempo adicional para el informe y asimismo a las necesidades de planificación de la defensa. La Corte. Usted se da cuenta de que a veces un acusado debe elegir entre los diversos derechos que tiene. Esto ocurre todos los días en las Cortes, millones de veces. No me agobia el hecho de que usted diga que él tiene que elegir entre su derecho a un juicio expedito y su derecho a pedir un mandato judicial. Esa es su elección. Señor Mason, su señoría, ¿me permite profundizar en ello solo un poco? La pregunta es simplemente qué es lo que pasaría en el periodo de tiempo posterior a la decisión de la Corte sobre esta moción. Si la Corte denegara la moción, el acusado querría buscar compensación a través de mandato, y nos gustaría simplemente preservar suficiente tiempo para poder hacer eso, lo que estimamos, como sabe, un mínimo de 3 semanas en que lo podríamos preparar. Y por esta razón, quiero decir, nos anticipamos a esto, y agradezco totalmente los comentarios de la Corte. Por eso presentamos esto anticipadamente. Doblamos el plazo de la notificación. La Corte. Pero presentaron un enorme... Ella tiene razón, son 450 páginas de mensajes de texto. Lo he revisado, es una cantidad increíble de material. Ese es el número 1. Número 2, ninguno de ustedes parece estar tomando en cuenta mi situación, y esta es que si ella la presenta a último momento, ¿qué se supone que sea yo algún tipo de máquina memorizadora que lea sus documentos y los asimile en 1 o 2 días? Entonces ya sabe, antes que nada usted habla de la cantidad de tiempo. Es decir, yo reconozco que él tiene derecho a un juicio expedito y soy muy empático con esto. Sin embargo, me parece que implícitamente en la manera en que usted presentó esto y en los argumentos que dio, ya ha indicado que recibió un aviso. Y lo tenía en esa página, pero se me perdió. Pero usted recibió un aviso un día porque la persona de la Fiscalía General vino y dijo: «Oh, Dios mío, encontramos estas cosas y creemos que deberíamos analizarlas». Me parece, estoy buscando, pero creo que fue como en agosto del año pasado. ¿Es correcto? Señor Mason, en agosto del año pasado fue cuando uno de los fiscales nos dijo que podrían existir materiales pertinentes. No obstante, no recibimos esos materiales sino hasta fines de octubre. La Corte, de acuerdo. Señor Mason, hemos pasado, y se lo puedo asegurar porque yo he estado trabajando en esto. Revisamos con esmero todos los materiales. Preparamos esto tan rápido como pudimos. La Corte, pero pasó 4 meses preparándolo. Señor Mason, sí. La Corte. Entonces, estoy viendo esto por primera vez. Me doy cuenta de que usted dijo que lo han tenido en su poder y por tanto se presume que tienen conocimiento de todos los mensajes de texto, pero ese es un argumento falso. Usted está usando los mensajes de texto de un modo en particular. Los está usando para cambiar drásticamente el hecho de que... Esa no es la terminología correcta.
está usando los mensajes de texto para demostrar que habrían sido increíblemente útiles en la audiencia preliminar para el propósito de impugnar testigos o para demostrar que es un material pertinente de Brady respecto a esos testigos. En realidad, impugnar también está contemplado en Brady, así que eso es lo que usted está haciendo. Por lo tanto, eso es algo que ellos tienen que examinar desde una perspectiva totalmente diferente. Lo estaban examinando para el propósito de cómo poder usarlo para enjuiciar a su cliente, y ahora deben compararlo con lo que sucedió en la audiencia preliminar. Ahora bien, la ventaja que tengo es que ya he leído bastante. De hecho, ya he comenzado. He leído, ya sabe, el material. Incluso he analizado cuáles considero que son los problemas. Considero que los problemas, en cierta medida, diré esto si sirve de algo, son un poco más generales que solo los mensajes, los detalles de todos y cada uno de los mensajes de texto. Voy a analizar eso. Quiero que la Fiscalía aborde específicamente esos mensajes de texto, los que ya sabe podrían ser más significativos que los otros. Pero 450 páginas de mensajes de texto, muchos de ellos sin contexto, no van a ser necesariamente el foco total de esta corte. Me estoy enfocando en los problemas generales de Brady, el hecho de que están presentando una segunda moción 995, cosas como esa. Señor Mason, sí, su señoría, gracias, se lo agradezco. Me gustaría profundizar brevemente. Nosotros tratamos de tomar en cuenta ese problema proporcionándole a la Corte otras pruebas que yo puedo describir. Por ejemplo, si la Corte está familiarizada con estas, proporcionamos una comparación en paralelo de los 9 presuntos fragmentos de mensajes de texto y le mostramos a la Corte exactamente cómo el agente de la Fiscalía, Joseph Sadusky, alteró y manipuló mensajes de texto cortando y pegando, borrando algunos, condensando otros, para elaborar estos fragmentos que no eran genuinos, que no son realmente conversaciones de texto que la Fiscalía nos presentó. Así que mi opinión en respuesta a las 450 páginas es que la tarea para la Fiscalía, como nosotros lo vemos, es que la Fiscalía tiene que abordar lo que hizo el agente Sadusky. Y la Fiscalía sabe lo que hizo el agente Sadusky, porque este reporte fue escrito por el agente la Corte. Así que le está diciendo a la oficina del fiscal general cómo abordar una moción 995. Me quedo algo estupefacto al oír eso. Me gustaría que alguien le dijera a usted cómo manejar una moción en particular de determinada manera, así que, no sé, les está diciendo que no tienen que analizar las 450 páginas. Todo lo que tienen que hacer es seguir su plantilla y lo pueden hacer en un par de días. Señor Mason, su señoría, ellos pueden hacer lo que quieran y obviamente no necesitan ninguna guía de mi parte, pero lo que le estoy ofreciendo a la Corte es un argumento de la defensa de por qué no creemos que la cantidad significativa de tiempo adicional es necesaria. Y es porque nuestra moción específicamente dirige a la Fiscalía y a la Corte a exactamente... No estamos haciendo una afirmación general de que, hay miles de mensajes de texto y todos ellos son exculpatorios, ahora resuélvanlo ustedes. Dirigimos a la Fiscalía y a la Corte exactamente lo que se hizo aquí, exactamente cuáles mensajes de texto se alteraron, manipularon, modificaron, crearon, borraron. Expusimos todo eso en la moción, y solo por dar un ejemplo que podría ayudar a explicarlo mejor. Encontramos en estos materiales que se nos ocultaron por 3 años una entrada del diario de Jane Doe 4. La entrada del diario es de diciembre de 2018, y en el diario Jane Doe 4 dice, entre otras cosas, nunca hice nada que yo no quisiera hacer. Esa es una afirmación que la Fiscalía tenía en su poder. Es directamente opuesta a las acusaciones presentadas en la audiencia preliminar. Es directamente opuesto a lo que la Fiscalía le dijo a esta Corte. Ellos nos la ocultaron. No creo que haya ningún análisis extenso que le tomaría semanas hacer a ningún abogado para evaluar qué decir acerca de eso. La Fiscalía, de nuevo, no les estoy diciendo cómo redactar su informe. Estoy dando mi opinión respecto a qué podría decir ese informe en teoría. Podría decir, no, están equivocados, ella nunca escribió eso. Podría decir, perdón, no revisamos el fruto del trabajo de nuestro agente. Podría decir, la Corte, no aplica estos hechos, no sabemos lo que significan. Señor Mason, sí, es correcto. Pero no existe ningún misterio acerca de cuál es el documento que necesita ser abordado porque lo describimos, lo identificamos, lo adjuntamos. Así que no nos parece que este sea un caso en el que simplemente les hemos dado un cuerpo de material rudimentario y largo que ellos tienen que revisar y analizar. Les dimos un análisis excelente y detallado de exactamente qué se hizo, exactamente qué se ocultó, exactamente qué se manipuló y por qué es relevante. Así que esa es mi postura respecto a esto. Pero comprendo y agradezco las preocupaciones de la Corte y por eso es que ambos lo presentamos anticipadamente, como lo hicimos. Y también, tan pronto nos enteramos de la solicitud de la Fiscalía, ya sabe, nos reunimos y deliberamos e intentamos llegar a una solución como propuesta,
la cual está resumida en los materiales de la oposición. Entiendo, en virtud de haber deliberado con la Fiscalía esta mañana, la Corte. ¿Por qué no le quito la palabra por un momento? ¿Por qué quieren un aplazamiento? Señora Callahan, bien, su señoría. He analizado esta moción en profundidad y es muy compleja. Problemas jurídicos complejos, problemas factuales complejos. No son tan claros y simples como el señor Mason pretende hacerlos parecer. Hay problemas que necesitan ser abordados y que necesitan ser abordados en detalle. Me doy cuenta de que la Corte quiere abordar los problemas generales, y esos se abordarán, desde luego. La Corte. No era mi intención indicar que los problemas más limitados no son importantes, pero me parece, más significativamente, que los problemas generales que ellos están planteando son significativos. Los problemas de Brady. Brady es la clave aquí. Señora Callahan, correcto. La Corte. ¿Ustedes violaron Brady? Y si violaron Brady, ¿cuál es la obligación más significativa que tiene un fiscal? Y luego un cierto resultado sucede. Y si no violaron Brady, entonces ya sabe, tal vez una decisión diferente. Pero de todos modos, Brady es el asunto dominante en este caso. Ya he leído, como dije, un montón de materiales. Señora Callahan, y vamos a necesitar... La Corte. ¿Cuánto tiempo van a necesitar? Originalmente esto se iba a fijar para el 8 de abril. ¿Qué es lo que piden ahora? Señora Callahan, vamos a pedir 2 semanas para que se presente nuestra respuesta y que la moción se decida la semana del 28 de abril. La Corte. De acuerdo. No me parece que eso sea irracional. ¿Hay algo más que usted quiera decir? Yo leí su oposición. Me parece que esto es completamente razonable. Me parece que ella sabe que usted adopte la postura de que puede en cierto modo, no sé, tirar no es la palabra adecuada, pero presentar un muy extenso informe y luego esperar que la otra persona esté lista después de que usted pasó en potencia meses escribiéndola, no es correcto. Usted tuvo los materiales por 4 meses. 4 meses. Si tenía tanta premura, lo pudo haber hecho antes. Usted no lo hizo antes. Usted se tomó todo el tiempo que estimó necesario, lo que la Corte le agradece, para presentar su moción. Ellos merecen una cierta cantidad de tiempo para responder, especialmente una moción compleja, y la Corte merece una respuesta adecuada de la Fiscalía porque yo tengo que tomar la decisión. Y por cierto, cuando ella la presente, cuando ella dice que la va a presentar un día en particular, necesito más tiempo que ese para recibirla. Entonces cuando usted dice que va a presentarla el 28 de abril, no voy a estar listo el 29 de abril. Si usted me toma por un ser humano, yo necesito una semana para leerla y prepararme y ver si lo que usted dice es, ya sabe, válido y todo. Ya he pasado una semana con los documentos de ellos y no he terminado. Así que de cualquier modo, con eso en mente, lo considero un motivo justificado para conceder el aplazamiento. Discutamos la fecha en que se va a decidir la moción. ¿Dice que la va a presentar el 28 de abril? Señora Callahan, podría concedernos el 28 de abril, pero nosotros estábamos pidiendo el 15 de abril porque sentimos que era razonable. La Corte. De acuerdo, entonces el 15 de abril. Ya veo. Entonces yo de hecho tendré 2 semanas. Señora Callahan, sí. La Corte. Me disculpo. Retiro todo lo que dije. Pensé que usted había dicho que la presentaría el 28 de abril y que luego dijo que yo iba a tener que estar listo la semana siguiente. Así que tendré algo de tiempo, aunque estaré en la mitad de la selección del jurado de un quíntuple asesinato en la semana y media anterior. Pero de todos modos, no me gusta el 28 de abril como la fecha. ¿Hay alguna razón por la que esa era... Señora Callahan? No, en cualquier momento de esa semana. La Corte. Iba a solicitar una diferencia de un día, un viernes. Señora Callahan, está bien. La Corte. El 29 de abril. Solo porque podría ser más fácil para mí decirle al jurado que o bien lleguen tarde o se fumen un viernes en lugar de un jueves. Esa es la única razón. Esa es la razón estratégica. Así que lo considero un motivo justificado. Ahora bien, yo asumo, ya sabe, si usted... También me di cuenta que usted argumentó que el juez Cohen podría no conceder un aplazamiento. Yo no sé lo que él va a hacer, pero ya sabe, presumiblemente si toma una decisión... El otro factor, por cierto, es que ahora mismo me predisponía a tomar una decisión de forma oral, pero si usted va a pedir un mandato judicial y eso, y dice en sus documentos que lo hará, entonces yo me inclinaría a redactar una decisión escrita, no necesariamente de 50 páginas porque no dispongo de tanto tiempo. Pero podría tener que redactar una decisión escrita, y eso me podría tomar por lo menos la semana posterior al 29 o un par.
4 o 5 días para redactar una decisión escrita, aunque anunciaría de forma oral mi decisión el 29, si sigue lo que estoy diciendo. Señora Callahan. Ajá. La Corte. De todos modos concedo el aplazamiento. Lo considero un motivo justificado. La razón por la que lo hago es porque yo mismo considero que los problemas son complejos. Considero que los materiales son densos, especialmente los mensajes de texto. Quiero decir, son cientos y miles. Muchos de ellos no tienen ningún contexto, y entonces si usted quiere analizarlos de manera inteligente se necesita tiempo para hacerlo. Eso es lo que se necesita. De hecho, esa es una de las cosas que voy a hacer este fin de semana. Habiendo dicho esto, estoy dispuesto a ajustarme al programa. ¿Hay algo más que yo necesite hacer aquí? Le ordenaremos que ella presente su respuesta. La fiscal general presente su respuesta el 15 de abril. ¿A usted le parece bien el 29 de abril? Señor Mason. El 29 sí, su señoría. Si me permite solo responder a los otros, al comentario de la Corte respecto a lo que la sala del tribunal contigua podría o no hacer. Este era un asunto sobre el que me parece que la señora Callahan había estado comunicándose con la Corte ayer, y hablando con ella esta mañana, la Corte, ella no me comunicó nada. Señor Mason. Oh, no. La Corte, nadie puede hablar conmigo directamente, yo no tengo idea de qué está hablando. Señor Mason, su señoría, me estoy refiriendo a la sala del Tribunal 101. La Corte. Oh. Señor Mason, sobre el asunto de si la fecha de juicio podría ser aplazada o no, por acuerdo de las partes, como se discute en el informe de aquí que hemos propuesto como una solución, no parece que eso vaya a ser posible. Y quería hacerle saber a la Corte eso. No creemos que es probable que nos concedan un aplazamiento en la sala contigua. Esa es la razón. De verdad lo intenté. Quería adaptarme a esta situación también, pero no creemos que sea probable que la fecha del juicio se vaya a cambiar. La Corte. Bien, eso depende de ese juez. Yo no tengo ninguna opinión al respecto. La única otra cosa que yo puedo decir es que trataré tan diligentemente como sea posible de emitir mi decisión. Y entonces en lo que a mí concierne me puedo equivocar, pero usted puede ir a la Corte de Apelaciones y pedir un mandato judicial y pedir algún tipo de suspensión del juicio. Yo sé que esto se hace en relación a problemas de selección del jurado y problemas que involucran la publicidad, ya sabe. Cuando la Corte ordena que no se requiere cambiar de juzgado, la gente va a la Corte de Apelaciones y pide un mandato judicial y detiene el juicio. Así que asumo que eso es lo que usted tendrá que hacer. Pero yo no tengo injerencia en lo que otro juez haga. Yo solo puedo dictaminar la cantidad de tiempo que creo necesaria para encargarse de esta moción tan complicada. Yo asumo que usted quiere que dedique la cantidad de tiempo adecuada a la moción. Me parece que el plan que tenemos ahora es apropiado. Eso será todo. Señor Mason, gracias, su señoría. Señora Callahan. Su señoría, solo me quedan un par de... La Corte. Pero, por cierto, solo para que sepa, este es el último aplazamiento. No habrá ningún otro. Lo que sea que me entregue el 15 será todo. Señora Callahan, solo me quedan un par de asuntos de gestión interna, si la Corte nos lo permite. Va a haber un montón de pruebas, así como las hubo con la moción de la defensa. Nos gustaría presentarlas en formato CD. ¿La Corte preferiría eso o la Corte las preferiría en papel? La Corte. No lo quisiera confesar, pero soy un tipo chapado a la antigua, así que me gusta más el papel. Señora Callahan, de acuerdo. La Corte. Pero ciertamente puedo meter un CD, como cualquier otra persona. Pero entonces de algún modo me está diciendo que tengo que hacer copias de todo esto desde mi pequeña máquina de fax. Así que me parece que no sería demasiado pedir que usted me dé presente papel. Señora Callahan, de acuerdo. La Corte. Permítame señalar una cuestión que la Corte como mínimo quiere que aborde la Fiscalía. No creo que con esto le esté dando una ventaja a la Fiscalía ni nada, pero fui y analicé Fue una audiencia informal en la cual su lado anunció, ya sabe. Por cierto, nosotros analizamos estas cosas y creemos que ustedes podrían quererlas, pero es informal, no se transcribió. Supongo que todo lo que quiero saber es, ellos alegan que ustedes les dijeron desde el principio que habían revisado este material y que no había material pertinente de Brady en todo el material. Señora Callahan, ajá. La Corte, entonces supongo que lo que quiero saber es si es cierto. Y además quiero saber, ya sabe, por qué hizo esa declaración y en qué estaba basada. Eso es lo que quiero saber. Señora Callahan, de acuerdo. La Corte, no puedo encontrar... Si hay transcripciones de audiencias o algo donde las declaraciones quedaron en el expediente, eso sería mejor. Pero nadie hasta donde sé me ha proporcionado algo como eso. Señor Mason, gracias su señoría. ¿Puedo consultar la fecha de la réplica? ¿Sería el 22? Eso sería la semana intermedia. La Corte, de acuerdo, el 22. Pero no se exceda.
No presente cualquier cosa que sea de 100 páginas. Una réplica debe ser escueta y breve. Señor Mason, sí, su señoría. Señora Callahan, el otro asunto es que planeamos presentar nuestra respuesta bajo sello, debido a que nosotros esperábamos que la defensa hubiera presentado su moción bajo sello en vista de la naturaleza lasciva de algunos de estos mensajes de texto, y esa era la razón primordial por la que no queríamos que la defensa clavara sus garras en las vidas privadas de las Jane Does. La defensa ha filtrado este memo o esta moción a la prensa. Señor Mason, ¿qué? Señora Callahan, ya la iglesia, y está ya fuera en las redes sociales y en el dominio público, y nuestras Jane Does están siendo acosadas por esto. Le solicitaríamos a la Corte sellar esta moción, la moción de la defensa, y permitirnos asimismo presentar nuestra moción bajo sello. La Corte, voy a requerir que usted presente alguna moción formal solicitando eso. No voy a hacerlo por mera intuición. Señora Callahan, ¿de acuerdo? La Corte, me parece, francamente, por lo que usted dijo, no quiero abordar la polémica sobre eso ahora, si es cierto o no, pero me parece que alguien ya se fue de lengua, por así decirlo. Señora Callahan, así es. La Corte. Así que no estoy seguro de qué es lo que me está solicitando que haga. Ya no se puede volver atrás. Señora Callahan, lo sé. La Corte. Así que si eso ya está hecho y todo, entonces... ¿Usted ha tenido algo de tiempo? ¿Cuándo se presentó esto? Señora Callahan, el 15 de marzo. La Corte. No tuvo mucho tiempo, pero usted ciertamente no vino de carrera a la Corte a solicitar que se sellara. Señora Callahan, es cierto. La Corte. Entonces no sé qué se supone que haga con lo que usted me acaba de decir, pero si usted quiere algún tipo de medida como esa, no estoy diciendo que no sea apropiada, pero me gustaría revisar los precedentes judiciales. Quiero revisar las razones de por qué debería hacerlo. Y de nuevo, si todos ya están al tanto de eso, si usted declara que está en el dominio público, yo no sé, eso me parece que debilita su posición, pero de todos modos tomaré mi decisión basada en una moción escrita. Señor Mason, su señoría, muy brevemente. Le agradezco a la Corte que no quiera entrar en una polémica sobre esto, pero no puedo dejarlo sin respuesta. Presentamos todas las pruebas con los mensajes de texto bajo sello. Por eso es que las presentamos bajo sello. Quiero decir, eso es... No entiendo la acusación de que lo hayamos filtrado a la prensa. No entiendo por qué la Fiscalía viene a la Corte repetidamente a hacer acusaciones como esa, sin una pizca de evidencia. La Corte. Estaban en sobres que yo abrí. No lo sé. ¿Tammy? ¿Estaban bajo sello? La asistente judicial. Hay una orden para que sean sellados. Sí. Señora Callahan. Los mensajes de texto. Pero la moción en sí misma no fue sellada y hemos estado recibiendo de la Iglesia copias de la moción que se pusieron en la página de la Iglesia y... La Corte. Me parece que al sellar los mensajes de texto, pero no sellar la moción en la que usted escribe los mensajes de texto, no veo cómo pudo haber sido una manera efectiva de sellar la información. Señor Mason, debido a que la moción no revela ningún nombre, la moción describe lo que nosotros consideramos uno de los casos más graves de mala praxis de parte de la Fiscalía y de falsificación de evidencia que yo jamás haya visto. La Corte. ¿Por qué no se ahorra la hipérbole? A mí no me impresiona eso. Me di cuenta de que en su informe, muchas de las frases en el informe harían de esto, como usted señaló, el crimen más atroz de todos los tiempos en términos de la Fiscalía, y creo que sería más conveniente para usted que que solo nos ciñéramos a los hechos. Ciñas a los hechos, eso es lo que yo quisiera. Señor Mason, gracias. La Corte. La hipérbole no le es útil a la Corte. A mí no me impresiona que alguien diga que es lo peor o lo mejor o algo como eso. Eso es lo que le diré como un comentario al margen. En cierto modo estoy de acuerdo con la Fiscalía, pero de nuevo, simplemente me parece que ya pasó la oportunidad para que yo hiciera algo al respecto. ¿Qué sentido tiene sellar algo que ya ha estado abierto por alrededor de 10 días o algo así? Pero de todos modos, si quiere presentar eso, presente una moción formal y déles una copia. Señora Callahan, de acuerdo. La Corte. Y tendremos otra audiencia para decidir si yo debería sellarla. Señora Callahan, de acuerdo. Señor Mason, gracias, su señoría. Realmente no quiero insistir en esto, pero no creo que haya ninguna razón legal para sellar la moción en sí misma. La Corte. Le diría lo mismo que le acabo de decir a ella. Me gustaría revisar su precedente judicial. Eso es todo. No sé cuál es la respuesta recurriendo solo a mi memoria. Ella dijo lo que ella dijo, y es así como respondí. Usted está diciendo que no tiene que ser sellada y mi respuesta sería la misma. Déjeme revisar cuáles son las razones y cuáles son los casos y qué sostienen. Yo no sé cuál es la respuesta. De todos modos, lo veré el 29. Señora Callahan, excelente. ¿La Corte algo más? La señora Callahan, no, gracias. Señor Mason, gracias, su señoría. La Corte, y gracias a la persona que está en WebEx.
Fin de los procedimientos en esta fecha. Un agradecimiento especial y un saludo muy afectuoso a la personita anónima que continúa asegurándose de que nosotros tengamos acceso a los documentos oficiales del caso.